Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos.
desparramar, desperdiciar. Cuando una familia no trabaja juntas, un grupo dividido lucha, lucha y lucha, y lo único que consigue es cansarse. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos? Es que yo estoy cansado de luchar en ese hogar por solo yo rescatarlo. Es que yo ya estoy cansada, dice la esposa, de luchar en ese hogar, pero no tengo la ayuda del esposo. Cuando uno de los dos lucha y lucha, trabaja y trabaja, pero no tiene el apoyo del otro, tarde o temprano lo único que sucede es que se va a cansar. Muchos hogares se terminan por eso. Es que yo ya estoy cansada, dice la esposa, de luchar, de trabajar, de esforzarme, y mi esposo no hace nada. Es que yo estoy luchando por corregir a mis hijos, dice el esposo, y mi esposa no me colabora. Cuando no vemos esa colaboración en el hogar, luchamos, nos esforzamos, pero por lo general no conseguimos nada. Cuando nosotros trabajamos en unidad, no desperdiciamos, recogemos en verdad. Y con Jesús con mayor razón. Cuando nosotros trabajamos desligados de Jesucristo, nos esforzamos. Es más, cuando nosotros no estamos con Jesucristo, muchas veces ganamos mucho dinero, pero ¿sabes qué? Desparramamos. Hay cuantas personas que ganan muy buen dinero y ¿sabes qué dicen? Es que recibo el dinero y se me hace agua. Es que no hay peso que me dure, y es verdad, recibe mucho dinero, pero como no está en unidad con Jesús, en lugar de recoger, ¿qué es lo que dice que hace? Desparramar. Hay personas que trabajan en unidad con Jesucristo, ganan muy poquito, pero les rinde. Hay gente que les rinde, hay gente que se gana menos de un salario mínimo y vive muy bien, porque tiene la bendición de Dios, porque trabaja en unidad con Dios. Hay otros que ganan mucho dinero y siempre viven endeudados. Uno dice cómo es de sorprendente, personas que ganan hasta millones de pesos mensuales y viven endeudados y no saben ya cómo pagar sus deudas. Y personas que no ganan tanto dinero, no tienen deudas y viven muy bien. ¿Por qué será eso? Porque vive en unidad con Jesús. Jesucristo dice, el que está conmigo, recoge, pero el que no está conmigo, ¿qué dice? Desparrama. Desperdicia esfuerzos, talentos, habilidades y no logra nada. Hay gente que dice, yo tengo 3 carreras universitarias, me he quemado las pestañas, y está en la esquina desempleado. Y tiene 2, 3 títulos universitarios y no tiene empleo. Y hay otros que están de la mano de Dios, que tienen una carrera, y otros no tienen ni siquiera una carrera universitaria y están muy bien empleados. Y tienen muy buenas empresas. Y no tienen tantos talentos, ni dones, ni habilidades, pero tienen el respaldo ¿de quién? De Dios. Y por lo tanto lo que hace le sale bien, no desparrama. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que cuando nos alejamos de Dios empezamos como a desparramar? Nos esforzamos, luchamos, nos cansamos, sentimos como ese vacío en nuestro corazón y esa decepción de que por más que luchamos, las cosas no se dan. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Señor, pero no sé qué me pasa, yo lucho, yo me esfuerzo, yo hago lo mejor, pero me siento cada vez más vacío, más seco, parece que las cosas no se me dan, parece que entre más me esfuerzo las cosas son peores, porque estoy trabajando solo. Porque estoy trabajando solo. No estoy unido a Dios, ni estoy unido a los demás. Nuestro hogar, nuestra familia es un equipo, con los cuales debemos aprender a trabajar en unidad, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Pero a veces nosotros los hacemos a un lado. No, es que mis hijos, ellos todavía no saben. Y a veces qué sorprendente, los niños, por muy pequeños que sean, a veces nos salen con unos consejos tan sabios que uno dice, wow, ¿de dónde le salió eso? ¿Y cómo fue que lo dijo? Y muchos de nosotros no se nos hubiera ocurrido si no hubiera sido porque uno de nuestros hijos nos dijo algo. Y eso es trabajar en unidad. Trabaja en unidad. Primera razón para trabajar en unidad, entonces las cosas se mantienen y no se destruyen. Segundo, no se desperdicia esfuerzos. Tercero, se consigue lo que se propone. Siempre que nosotros trabajamos en unidad es mucho más fácil de conseguir lo que nos hemos propuesto. Ahí Mateo 18:19, ¿qué nos dice? Mateo 18:19. Nos vamos a adelantar unos capítulos más.
Mateo 18, 19, ¿qué dice? Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de qué dice ahí, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si nosotros queremos conseguir cualquier cosa que nos propongamos, dice que debemos ponernos ¿qué? De acuerdo. Si nosotros estamos de acuerdo, si 2 o 3 personas o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, Jesús dice, mi Padre lo hará ella en los cielos. Por eso es tan importante el congregarnos. A veces nosotros decimos, no, yo no necesito congregarme, yo en mi casa puedo orar. Sí, es verdad, tú puedes orar. Es verdad, tú puedes hacer algo solo, pero dice la palabra, y la Biblia lo aclara, que cuando nosotros nos unimos y nos ponemos de acuerdo y pedimos algo, Dios lo hace. Tú puedes orar en tu casa y Dios te escucha, pero cuando nosotros nos juntamos y oramos juntos y pedimos juntos, entonces sucede algo más grande, sobrenatural, y las cosas se empiezan a dar de mejor manera, porque ese es el poder de la unidad. La unidad genera poder, aún en lo espiritual. Por eso la importancia de congregarnos en el templo. Qué bueno que nosotros venimos a este lugar los jueves, los domingos, en los devocionales. Venimos a ponernos de acuerdo sobre algo. Vamos a orar por la salud de alguien, vamos a orar para la prosperidad de alguien, vamos a orar por el hogar de alguien. Nos ponemos de acuerdo y dice que el Padre lo hace allá en los cielos. Por eso es que muchas veces nosotros decimos cuando nos reunimos para orar. No es porque no podamos hacerlo solos podemos hacerlo. Es como en lo secular, no porque tú no puedas trabajar solo, tú puedes hacerlo solo, pero si tienes la colaboración de alguien, ese trabajo va a ser mucho mejor. Tú puedes pintar la casa tú solo, pero lógicamente si toda la familia interviene, el trabajo va a ser en menos tiempo, te vas a cansar menos y las cosas van a quedar mejor. La unidad es importante, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si tú tienes un trabajo que hacer en tu casa o en cualquier lugar, qué bueno hacerlo en equipo. Es más, cuando estás en la universidad, cuando estás en el colegio, muchos de esos trabajos difíciles, ¿cómo los dejan? En grupo. ¿Por qué en la universidad un trabajo difícil lo dejan en grupo? Porque es mucho más fácil, otros pueden aportar, todos pueden ayudar, lo pueden hacer en menos tiempo. Por eso en la universidad hay trabajos individuales, pero hay trabajos también en grupo, porque esos trabajos en grupo son mucho más grandes, son mucho más extensos y te van a dejar una enseñanza mayor. Asimismo es todo trabajo. Cuando nosotros hacemos trabajos en un equipo, nos van a quedar mejor. Cosas sencillas. Si tu esposa está cansada de hacer las cosas en el hogar, ¿por qué no trabajar en equipo? ¿Por qué no trabajar en grupo? ¿Por qué no decir el esposo, yo me encargo de arreglar la sala mientras tú haces los alimentos, el hijo arregla las camas? Eso es trabajar en unidad, eso es trabajar en equipo. Nadie se cansa, todo el mundo vive feliz, todo el mundo vive contento. Si cada uno de nosotros nos propusiéramos hacer algo en equipo, las cosas van a quedar bien. Pero en el hogar muchos se cansan porque las responsabilidades solamente se depositan en una sola persona, sea económico o sea en arreglos, y eso cansa y eso perjudica las relaciones. Muchos hogares terminan fallando por eso, porque la esposa encuentra que no tiene respaldo en su esposo ni en sus hijos, y el esposo muchas veces también. Cada uno de nosotros debemos aprender a trabajar en equipo, en unidad. Y miren que no son recomendaciones del mundo, son recomendaciones de ¿quién? De Dios, Jesucristo. Él es el que está diciendo, si tú quieres vivir feliz en tu hogar, aprende a trabajar en equipo. No desperdicies los esfuerzos, consigue tus propósitos. Cada uno de nosotros quiere conseguir algo de manera particular, pero si nos juntamos es más fácil conseguir esos propósitos. Tercero, entonces, se puede conseguir lo que se propone. Cuarto, los resultados se multiplican. Y vamos a mirarlo ahí. Una cosa es, si tú inviertes más tiempo en trabajar, posiblemente hagas el doble de lo que estás haciendo.
pero cuando nosotros trabajamos en unidad, multiplicamos lo que hacemos. Miremos ahí en Deuteronomio, vámonos para el Antiguo Testamento, Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a cuántos? A 10,000. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a cuántos? A 10,000. Lo normal de las matemáticas, ¿cuál sería? Que uno haga correr a 1000 y 2 haga correr a cuántos. ¿Cuál sería lo lógico? A 2,000, ¿cierto? Eso sería lo correcto, eso sería lo lógico. Que si uno hace correr a 1000, 2 deberían hacer correr 2000. Pero cuando trabajamos en equipo, las cosas se multiplican. Por eso, ¿qué dice ahí? Que cuando trabajamos en ese equipo y sobre todo en llavería con Dios, no hace correr a 2000, hace correr a ¿cuántos? 10,000. Se multiplica mucho más. El trabajo es menos esfuerzo y el resultado mucho mayor cuando nosotros trabajamos en equipo. ¿Cómo podríamos entender, dice entonces, que cuando nosotros estamos solos, uno hace correr a 1000, pero cuando estamos con Dios, 2 hacen correr a cuántos? A 10,000. Se va en contra de toda lógica, en contra de toda matemática. La matemática diría que uno hace correr a 1000, 2 hacen correr a 2000, pero cuando estamos con Jesucristo, las cosas se multiplican de tal manera que 2 ya no harían correr a 2000, sino que harían correr a 10,000. Tú y yo podemos hacer grandes cosas estando solos, pero si estamos con Jesucristo y también con nuestra familia, el resultado va a ser mucho más grande. Lo que tú pensabas de hacer en 5 años, con la ayuda de Dios y con tu familia, lo puedes conseguir en 1 año, lo puedes conseguir en 2. Pero a veces nosotros insistimos en seguir haciendo las cosas solo. Lo que Jesucristo nos está queriendo decir esta noche es: no hagas las cosas solo. No porque no las puedas hacer, sino que si las haces conmigo, ¿qué dice Jesús? Las cosas se te van a multiplicar. Tú puedes conseguir muy buenos resultados y tal vez tú tienes negocios, tal vez tú tienes un buen salario y tú podrías decir: bueno, yo no estoy con Dios y las cosas me van bien. Jesucristo no te está negando eso, porque total, sigas tú a Jesucristo o no lo sigas, Dios a nosotros nos dio dones, habilidades y talentos que no nos lo va a quitar. Eso significa que aunque tú no estés con Dios, muchas de las cosas que hagas te van a salir bien, pero si estoy con Dios, las cosas me van a salir mucho mejor todavía. Eso es lo que Él nos está queriendo decir. Si tú no estás conmigo, puedes hacer correr a 1000, pero si estás conmigo y te juntas con otro, se va a multiplicar y serán 10,000. Amén. Eso es lo que Él nos está diciendo. En esa sociedad debe estar Dios, en esa sociedad debe estar nuestra familia, que es ese primer equipo que Dios nos da. Trabaja en equipo con tu familia para que te vaya bien. Y con la ayuda de Jesucristo las cosas se irán mucho más todavía. Jesucristo lo que quiere decirnos en esta noche es: no trabajemos solos, no te dejes morir solo. Si tienes una esposa, un esposo, unos hijos, trabaja con ellos. ¿Por qué trabajar solo si ellos son un equipo? Pero a veces nosotros no tenemos en cuenta ese equipo. Y por eso vuelvo a repetir, un equipo de fútbol, por muy bueno que sea, cuando los jugadores se vuelven individualistas y cada quien quiere ser el protagonista, ¿cómo le va al equipo? Le va mal. Porque se necesita que trabajen en equipo, juntos. Cada uno con una habilidad diferente, pero todos con un mismo propósito. En el hogar vamos a encontrar cada uno con una habilidad diferente. Tu esposa es muy diferente a ti, tú eres muy diferente a tu esposa, tus hijos son muy diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos habilidades, cualidades diferentes,
pero si todas esas actualidades las ponemos a trabajar para un mismo propósito, nos va a ir bien a cada uno de nosotros. Cuarto, entonces, los resultados se multiplican. Quinto, se obtiene más ganancia en lo que se hace, eso es natural. Si tú aprendes a trabajar en conjunto con tu familia y con Dios, vas a ganar mucho más de lo que ganarías actuando de manera individual. Miremos ahí en Eclesiastés, busquemos Eclesiastés. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Mejores, ¿qué dice ahí? Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga por su trabajo. Así de sencillo. Son mejor dos que uno, por una sencilla razón. ¿Qué dice ahí? Es mucho mejor su paga. Es mucho mejor cuando en la casa trabajan dos, a cuando trabaja uno. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, no nos lo está negando. Cada vez los momentos son difíciles, cada vez las circunstancias son más graves todavía. ¿Qué dice ahí? Entonces trabajemos todos. Tal vez podrás decir, bueno, es que hoy no hay empleo, es difícil. Bueno, si uno trabaja, el otro le colabora ¿dónde? En la casa. Y eso es trabajar en unidad, eso es trabajar en conjunto. Si tú eres el hombre de la casa y tú trabajas, ponte a pensar por un momento. Si tu esposa también trabajara, ¿cuánto les cobraría alguien por hacer todo lo que tu esposa hace ahí en la casa? Y vamos a encontrar que en verdad entonces sí trabaja ella también, porque a veces la esposa dice, lo que pasa es que yo no trabajo, y yo digo, si tú estás en la casa y te encargas de la casa, claro que sí estás trabajando, porque si tú no te encargaras de las labores de la casa y de cuidar a los hijos, significa que habría que pagarle a otra persona, y esa persona sí diría estoy trabajando. ¿Sí o no? Si alguien está en tu casa haciendo lo que tú haces, esa persona sí dice estoy trabajando. Entonces tú, ¿por qué no dices también estoy trabajando? Y eso es trabajar en unidad. Dice que es necesario que aprendamos a trabajar en unidad porque vamos a tener más ganancias que las que tiene cuando trabaja solo. Aprendamos a trabajar en esa unidad. En cada una de las actividades que hacemos, no sé qué actividades hagas tú, así sea solo el cuidar hijos, tal vez tú digas, bueno, es que nosotros no trabajamos, si los dos trabajan en el hogar y los dos están cuidando a los hijos, qué bueno que se responsabilicen los dos, porque muchas veces solamente el responsable es uno y el otro no quiere hacer absolutamente nada. El uno es el que corrige y el otro es el que alcahuetea, y por eso el hogar también se divide. En eso también se necesita trabajar en unidad. Muchas veces como padres no trabajamos en unidad y los hijos que son muy inteligentes lo saben. Hay hijos que empiezan a manipular al débil porque sabe que entre los dos hay uno de los dos débiles. Uno que corrige, uno que exige y otro que se deja dominar por los hijos. ¿A quién empiezan a manejar con un débil? Al débil. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando ese hijo necesite de un consejo serio, ¿va a buscar a ese débil? No lo va a buscar. Ahí es cuando va a buscar a alguien de la calle. Y entonces papi dice, pero ¿por qué es que a mí mi hijo no me tiene confianza? No te tiene confianza porque eres débil, porque él sabe que en ti no podría confiar, porque así como te maneja con un dedo para hacer sus caprichos, también no está muy seguro de que tú tengas un buen consejo para él, por eso va a buscar a otro. No sé si te has dado cuenta, en esos hogares donde uno de los dos es el débil, lo busca así para manipularlo, pero para cuando se trata de cosas serias no lo busca, busca al otro, busca a la mamá o al papá que tiene más carácter, porque no aprendemos a trabajar en unidad. Es necesario que los dos trabajemos en unidad. Si tú tienes que decirle algo a tus hijos, qué bueno que antes de que les digas a ellos, primero te reúnas con tu esposa, te pongas de acuerdo y después los dos emitan una sola orden. Porque qué grave es cuando los hijos ven esa división en el hogar.
que papi dice sí y mami dice no, o mami dice no y el otro dice sí. Hay una división terrible en el hogar, y esa no ponerse de acuerdo es lo que hace que ese niño no confíe en ninguno de los dos, y tarde o temprano termina confiando en alguien de afuera, de la calle. Por lo tanto, es necesario ponernos de acuerdo, porque vamos a tener, ¿qué dice la palabra? Más ganancias. Sexto, se ayudan mutuamente. Cuando nosotros trabajamos en unidad, aprendemos a ayudarnos mutuamente. Ahí mismo en Eclesiastés 4:10, ¿qué nos dice? Vamos a estar ahí en Eclesiastés 4:10. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Qué importante entonces estar en esa unidad, porque dice que nos sirve para protegernos mutuamente, para ayudarnos mutuamente. Si uno cae, ¿qué dice? El otro lo levanta. Si uno está desanimado, el otro lo anima. Si el otro ya no tiene esperanza, si no sabe qué hacer, el otro lo anima. Qué bueno que nosotros estemos acompañados, que trabajemos en unidad, porque eso nos permite ayudarnos. Es más, la relación es para eso. Si tú no te estás ayudando mutuamente con tu esposa, con tu esposo, entonces esa relación está fallando. La relación de pareja es para ayudarnos mutuamente cuando tenemos problemas. Todos corremos el riesgo de equivocarnos, todos corremos el riesgo de caer, pero si estamos acompañados, siempre nos podremos levantar. Si tú te caes, el otro te levanta. Y qué agradable tener esa esperanza de que nosotros estemos confiados, que nosotros podamos decir, bueno, si yo me caigo, igual mi pareja me levanta. Si yo estoy triste, ella me alegra el momento, me alegra el día. Porque para eso es que se necesita la unidad. Si tú estás triste, qué agradable decir uno, bueno, yo estoy triste, las cosas me salieron mal, pero hoy me voy a encontrar con mi pareja y me va a alegrar el día. Hoy estoy triste porque las cosas no salieron como yo esperaba, pero no tengo problema porque mi pareja me levanta el ánimo y me hace volver otra vez una sonrisa. Para eso es ese trabajo en unidad, cuidarse, ayudarse de manera mutua. Séptimo, se cuidan y protegen mutuamente. El sexto es se ayudan. Séptimo, se cuidan y se protegen mutuamente. Eclesiastés 4:11, ¿qué nos dice? También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentarán uno solo? Se protegen y se cuidan. Nadie se atreve a meterse con un miembro de la familia porque se enfrenta a todos. Miremos ahí en el siguiente versículo, en el 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si alguno se mete con alguien de la familia, ¿qué dice? No va a poderle ganar porque se mete ¿con quién? Con todos. Lo que es con uno, es con todos. Esa es la característica de la unidad. Que el esposo nunca estará sola, que la esposa nunca estará solo, que los hijos nunca estarán solos, porque siempre contarán con la ayuda. Porque cuando se está en unidad se genera más fuerza, que es lo que nos dice ahí en el 12, ¿cierto? Ahí en el versículo 12, volvámoslo a leer, ¿qué nos dice? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán más, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un cordón de 3 dobleces, que dice, es difícil de romper, no se va a romper con facilidad. Una familia unida jamás será destruida. Si tú quieres ser fuerte, si tú quieres ser una familia fuerte, lo que debes es mantenerte en unidad. Una familia unida nunca será destruida. Por muchos vendavales que lleguen, por muchos problemas que lleguen, por muchas dificultades que lleguen, si nos mantenemos unidos, nunca seremos destruidos.
El enemigo quiere destruir todos los hogares, pero el secreto ¿dónde está? En mantenernos unidos. El día, dice Jesús, que nosotros nos dividamos, ya está destruido. La división causa destrucción, mientras que la unidad produce fuerza. La unidad produce buenas ganancias. La unidad hace que logremos grandes proyectos, grandes propósitos. ¿Cómo mantener la unidad? Vamos a mirar también allí algunos puntos. ¿Cómo mantener esa unidad? Primero, buscando un medio que nos mantenga unidos. Algo que nos una como familia, algo que nos una como iglesia, algo que nos una en ese trabajo donde tú estás. ¿Cómo hacerlo? En lo espiritual, el Espíritu Santo es lo que nos mantiene unidos a Dios, es lo que nos mantiene unidos a ese propósito divino. Miremos ahí en Mateo 12 otra vez, versículo 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. ¿Qué nos dice ahí? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? No les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable, ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Porque el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos con Dios. Por eso para Dios es tan importante. ¿Qué nos dice ahí? Para mí dice que Dios es tan importante el Espíritu Santo que Jehová el Padre, que dice, ¿pueden hablar mal de mi Hijo Jesucristo? No hay problema. Pero si hablan mal del Espíritu Santo, no hay, ¿qué dice? Perdón. Lo único que Dios no perdona entonces es que hablemos del Espíritu Santo. Me pregunto qué será de aquellas personas que dicen que el Espíritu Santo no existe. Aquellos que creen que solamente existe Jesús y nada más. La palabra de Dios es muy clara. Todo aquel que hable mal del Espíritu Santo, que no acepte al Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios. Hay muchas personas que según este pasaje ya hace ratos no tienen perdón, aunque según ellos otros son los condenados, pero ellos hace ratos que están en contra de Dios, porque están en contra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque es ese medio que Dios utiliza para unirnos. En lo secular pueden ser los hijos, el trabajo, mas no deben ser el pretexto para unirnos, sino que debe ser el medio por el cual buscamos actividades para estar juntos. ¿Qué es lo que queremos decir? Que Dios busca un medio para mantenernos unidos. ¿Qué es? El Espíritu Santo. En lo espiritual, lo que nos mantiene unidos a Dios, ¿qué es? El Espíritu Santo. En lo secular, tú puedes buscar cualquier medio que te mantenga unido a ese grupo. Puede ser el trabajo. Hay muchos hogares donde tienen negocios en su familia y lo que los mantiene siempre unidos, ¿qué es? Ese trabajo. Mas no debe ser el pretexto para mantenernos unidos, porque el día en que se acabe el negocio, ¿qué pasa con la familia? Entonces se acabaría la familia. En otros hogares podemos buscar un medio de unir los hijos. Los hijos pueden ser el medio que nos mantienen unidos, mas no el pretexto para mantenernos unidos. Porque si es un pretexto los hijos para mantenernos unidos, el día en que nuestros hijos se vayan de la casa, ¿qué pasa con el hogar? Se acaba. Por lo tanto, no debe ser el pretexto para unirnos, pero sí ese medio que nos mantiene unidos. Hay hogares donde han sabido manejar muy bien sus negocios y ese negocio los mantiene unidos. Tienen un mismo propósito, tienen una misma visión y eso hace que vivan bien. Para otros son los hijos y dicen nosotros por nuestros hijos vamos a luchar por este hogar, vamos a luchar por nuestra familia. No son el pretexto, porque el día en que los hijos se casen, entonces el hogar estaría condenado a destruirse. No son el pretexto, sino que son el motivo de unidad. Vamos a luchar por nuestros hijos,
para que tengan buen estudio, para que les vaya bien en la vida, para que el día de mañana tengan un buen hogar. Qué bueno que nosotros podamos decir como pareja, vean mi amor, vamos a trabajar duro para que nuestros hijos cuando se casen tengan un buen hogar, como nosotros. Qué bueno que nosotros pudiéramos decirle a nuestros hijos, el día de mañana cuando nuestros hijos se casen, qué bueno que ellos sean como nosotros. Pero la pregunta es, ¿será que nuestros hijos sí quieren ser como nosotros? Porque si nos ven todos los días peleando, agarrados de los pelos, insultándonos y maltratándonos, ¿será que somos ejemplo a seguir para esos hijos? ¿Será que esos hijos el día de mañana quieren tener un hogar como el de nosotros? O por lo contrario, ellos van a decir, el día en que yo me case, yo no quisiera tener un hogar como el de mis padres. Significa que no somos ejemplo, significa que no tenemos una razón para estar en unidad. Qué bueno que si tú tienes una hija, el día de mañana esa hija dijera, yo quiero casarme con alguien que sea igualito a quién, a mi papá. Qué agradable, ¿sí o no? Qué chévere escuchar ese tipo de comentarios. Yo quiero que el día de mañana mi esposo sea como mi papá. Pero qué triste escuchar decir, yo sí no quisiera tener un esposo como mi papá, porque es un mal esposo, porque maltrata a la esposa, porque no trabaja en unidad, porque no sirve. Y qué bueno que el hijo varón pudiera decir, yo el día de mañana cuando me case quiero una esposa como mi mamá. Sería algo fenomenal. Eso sería trabajar en unidad. Segundo, ¿cómo mantener esa unidad? Teniendo un mismo propósito o una misma visión. Es necesario que en el hogar, en la casa, en la iglesia, tengamos un mismo propósito, que trabajemos todos por una misma visión. Ahí en Génesis 2:24, ¿qué nos dice? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, en lo secular, ¿cómo se manifiesta la unidad? En que el padre y la madre llegarán a ser, ¿qué dice? Uno solo. Un solo significa entonces umbilical, que andan pegados. Uno solo significa que tienen una misma visión, un mismo propósito, que todos dos luchan por conseguir lo mismo. Pero qué difícil cuando el hogar es dividido. El esposo quiere una cosa, la esposa quiere otra. Lo único que le garantiza es la destrucción, el fin. Qué bueno que entonces como pareja aprendamos a vivir en unidad. Dice que el hombre dejará padre y madre para unirse a su pareja y los dos llegarán a ser uno solo. Una misma visión, un mismo propósito. En lo espiritual lo mismo, y es algo que muchos no lo han entendido. En lo espiritual, ¿cómo se manifiesta esa unidad? Jesús y el Padre son uno solo. Juan 10:30, ¿qué nos dice? Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Yo y el Padre somos uno, y eso ha causado polémica, confusión en muchos grupos religiosos. ¿Qué dice ahí? Él es claro en cuanto a un propósito. El Padre y yo, ¿qué dice? Somos uno. De ahí que muchos grupos religiosos dicen que no hay dos, no hay Padre, no hay Hijo, porque ahora Jesús y el Padre son uno solo. Y por eso salen los grupos unitarios. De ese versículo, de ese pasaje, nacen los grupos unitarios. Ellos dicen, es que ahí dice que el Padre y yo, ¿qué dice ahí? Somos uno, pero él está hablando en ese propósito de salvación que ellos tienen, tanto que nosotros, Jesús y el Padre, también debemos ser uno solo. Ahí en Juan también 17:20, ¿qué nos dice Juan 17:20 al 23? Juan 17:20 al 23, algo que los unitarios nunca han leído. Juan 17, versículo 20 al 23. ¿Qué nos dice ahí? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sean uno como tú, o ¿qué dice ahí? Padre, en mí
y yo en ti. Ahí les está explicando. En el primer pasaje que dice, porque tú y yo somos uno, y por eso yo también ruego para que mis discípulos también lleguen a ser, ¿qué dice? Uno solo, como tú, el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, ahí está aclarando que ¿cuántos son? Dos, Padre e Hijo, ¿sí o no? Yo quiero que mis discípulos aprendan a ser uno solo, así como tú, el Padre y yo somos uno solo. ¿Qué más sigue diciendo ahí? El 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, ¿qué dice? Uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué dice el 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has mandado a ellos, como también a mí me has enviado. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Yo y el Padre somos uno solo, porque tenemos un mismo propósito. Y qué bueno que el día de mañana ustedes, yo y el Padre lleguemos a ser, ¿qué dice? Uno solo. Entonces, ¿quiere decir que ya no existimos nosotros, que ya no existe el Padre, que solo existe Jesús? No, significa que en esa unidad tenemos que marchar. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, significa que trabajan, viven en unidad. Y quiere que nosotros trabajemos en unidad ¿con quién? Con Jesús y con el Padre. Mire que ahora entonces ya nos mete a nosotros en ese cuento. Primero dice, el Padre y yo somos uno, pero ustedes, yo y el Padre somos uno también. Entonces tendría que nacer otro grupo unitario con los tres, porque ahí está hablando que nosotros, Jesús y el Padre, también somos uno. Mas no quiere decir que no exista Jehová, ni que no existamos nosotros, y que solo exista Jesús. Significa que ahora los tres, el Padre, Jesús y nosotros, tenemos un mismo propósito, vivimos en unidad. Lo que Jesús está defendiendo, ¿qué es ahí? La unidad, porque todo lo que se hace en unidad prospera. La división causa destrucción. Tercero y último punto, amando lo que haces. Colosenses 3:23. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, trabajamos en unidad. Cuando nosotros no amamos lo que hacemos, entonces nos dividimos. Cada quien hace lo que quiere. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagas, hacedlo ¿de qué dice? De corazón, metiéndolo, ¿qué dice? Corazón, haciéndolo con ganas, amando lo que hacemos. Solamente si tú amas lo que haces, vas a mantenerte en unidad. El jugador que ama su equipo, ¿cómo trabaja? En unidad, en equipo. Miembro de la iglesia que ama su iglesia, ¿cómo trabaja? En unidad. Miembro de la familia que ama a su familia, ¿cómo trabaja? En unidad. Lo que Jesucristo está defendiendo es la unidad. Por eso él mismo se pone como ejemplo. Yo y el Padre somos uno. Y ustedes, yo y el Padre, debemos llegar a ser ¿qué? Uno. En unidad. Solamente cuando se trabaja en unidad logramos grandes cosas. Solo trabajando en unidad es posible conseguir grandes propósitos. Las personas de éxito son aquellas que han aprendido a trabajar en equipo. Deja a un lado el egoísmo, pídele a Dios sabiduría y lograrás grandes cosas. Amén. Dámosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia, soldados de Jesucristo, Vamos a darle gracias a Dios caminando a la excelencia. y vamos a Vidas pedirle que transformadas nos por el poder dé de la palabra. sabiduría para Míranos trabajar todos en los jueves unidad, a las en 6 el de la hogar, tarde, en la y todos iglesia, los en la domingos a empresa, las 9 de la en mañana la y sociedad. 11 de la mañana. A medida Te que esperamos. estemos unidos, prosperaremos. Cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno solo, significa que a los dos les duele cuando algo pasa con su iglesia.
Si en la iglesia somos uno solo, significa que nos duele lo que le pasa a uno o al otro. Vamos a darle gracias, Señor Jesús.